manantial de aguas vivas, es Cristo Jesús, manantial de aguas vivas, es mi Señor, tu palabra es esa. Si Dios no hubiera venido en carne, la Virgen no hubiera concebido del Espíritu Santo para dar a luz Immanuel. Y Isaías capítulo 7, versículo 14. Si Jesucristo no hubiera venido en carne, este versículo no se hubiera cumplido. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si Dios no hubiera venido en carne, la Virgen no hubiera concebido del Espíritu Santo. El propósito de la Virgen concebir del Espíritu Santo no era para ella, sino para Dios, para que Emmanuel viniera al mundo. Y es Dios con nosotros. Si Jesucristo no hubiera venido en carne, Isaías 9, versículo 2, no hubiera sucedido. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellas. No hubiéramos conocido, no hubiéramos tenido la verdadera luz y no hubiéramos conocido lo que significa versículo 6. Si Él no hubiera venido en carne, no hubiéramos tenido el nacimiento que nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que es Él mismo, que es Dios mismo, que se llamará en los que lo reciben admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hubiéramos tenido lugar en su reino. Un reino de paz que no tiene límite. Si no hubiera venido en carne, no tuviéramos el efecto de ese reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 1. Si Jesucristo no hubiera venido en carne, no hubiera venido el Cordero. El Cordero que fue proclamado por Juan en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no hubiera venido en carne, estuviéramos inmundo y no pudiéramos llegar a Dios porque Él es santo. Si Él no hubiera venido en carne y morir como el Cordero, nuestro pecado todavía seguiría con nosotros hasta el fin y no tuviéramos entrada a Dios, al Dios verdadero. En Apocalipsis capítulo 5, si Él no hubiera venido en carne como el Cordero, no conociéramos las cosas de Dios. No pudiéramos entender su palabra. No pudiéramos recibir revelación de su palabra. Versículo 6, Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En Él está el Espíritu Santo. En Él está la plenitud del Espíritu Santo. Si no hubiera venido como el Cordero, no lo hubiéramos podido recibir en toda su plenitud. Y Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Juan había llorado porque nadie fue digno de abrir el libro, pero he aquí uno digno, que fue el Cordero. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Él sigue redimiendo en todo linaje y pueblo y nación hasta el fin. Aleluya. El testimonio de Él hecho sobre la tierra tiene poder porque eso sigue en los cielos. Sigue el Cordero en los cielos sentado en el trono. Aleluya. Sigue el Cordero, sigue el Cordero. Y por eso, aún porque Él es esa provisión, Él es esa redención, ¿qué sucede? Él recibe las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos que van a Él mismo por medio del Cordero. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todo está conectado con el Cordero. Todo lo nuestro está conectado con el Cordero. Porque sin el Cordero, sin la sangre, no pudiéramos llegar a Dios. No pudiéramos ser salvos y no pudiéramos ser su pueblo y no pudiéramos ser su iglesia. Aleluya. Si no hubiera venido en carne, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Juan 14, versículo 6. Si Él no hubiera venido en carne, no hubiéramos conocido el camino. No hubiéramos conocido la verdad y no hubiéramos tenido la vida. Jesucristo declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No tuviésemos camino para llegar a Él si no hubiera venido en carne. Si no hubiera venido en carne, no tuviéramos la verdad que nos hace libre. No tuviéramos la palabra en la cual está la verdad. No tuviéramos el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad. Si Él no hubiera venido en carne. Si Él no hubiera venido en carne. Juan 3, versículo 3. Si Él no hubiera venido en carne, no hubiéramos podido ver ni entrar en el reino de Dios. Respondiendo Jesús, Él le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si no hubiera venido en carne y si no hubiera sido ese sacrificio, no hubiéramos podido ser hechos hijos de Dios. No hubiéramos podido ver el reino de Dios. No hubiéramos podido entrar en su reino de paz, gozo y justicia. Gloria a su nombre. Si no hubiera venido en carne, no tuviéramos fe, esperanza y amor. 1 Corintios 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Permanece porque vienen de Él. La fe, la esperanza y el amor. No hubiéramos tenido fe para la salvación. No hubiéramos tenido esperanza en la vida eterna. Y no hubiéramos tenido el amor en el cual somos amados, en el amado. Gloria al Señor. Para poder amar, pero ser amados. No hubiéramos tenido el amor de Dios. Hubiéramos tenido el juicio de Dios, pero no el amor de Dios. En Gálatas 5 no hubiéramos tenido el fruto del Espíritu Santo, porque no hubiéramos podido recibir el Espíritu Santo. Porque Él vino en carne y fue el Cordero, podemos declarar y disfrutar el fruto del Espíritu, que es su amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No pudiéramos conocer lo que es del Espíritu de Dios, porque el espíritu que teníamos antes era el espíritu de anticristo, pero ahora Dios nos ha salvado para ser de su espíritu, para conocer lo verdadero. Gloria a su nombre. Si no hubiéramos tenido su salvación, si no hubiéramos recibido su sangre, no hubiéramos podido ser su iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No hubiera iglesia si Él no hubiera venido en carne.
no hubiera lo que nosotros disfrutamos como cuerpo de Él si no hubiera venido en carne. Él es quien nos ha hecho columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio. Lo hubiéramos conocido el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es un gran misterio. Esto es un gran misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Si Él no hubiera venido en carne, no tuviéramos la vida de Él que nos resucita a Él. Gloria a su nombre. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4. Si no hubiera venido en carne, no tuviésemos discernimiento para conocer primeramente el Dios verdadero y para apartarnos de la mentira del diablo. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si Él no hubiera venido a nosotros, no pudiésemos diferenciar entre la luz y las tinieblas. No pudiéramos discernir entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ahora, como Él vino a nosotros, en el capítulo 5, versículo 19, sabemos. Porque Él vino a nosotros y nosotros somos lo de Él, que han nacido en Él, que tenemos su testimonio, que tenemos su Santo Espíritu. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si no lo sabemos, debemos de saberlo. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Aprecien lo que Dios nos da para entender y conocer. Nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y como nunca, esa palabra tiene que resonar en nuestro oído, porque la mentira está aumentando y se está manifestando. Pero la verdad tiene que sobreaumentar la mentira. Amén. Para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Ve? Ya estamos en el, pero no lo conocemos. No conocemos lo que es verdadero, porque si conocemos lo que es verdadero, no vamos a ser tan fácilmente arrastrados a la mentira. Pero hay que conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Manantial de aguas vivas.